Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo están? Muy bien, aquí rompiendo rachas. Es como cuando haces En TikTok. cuando haces deporte en tu aplicación de correr y dice, llevas racha de un día. Muy bien, sigue así. Rompamos de mañana la racha, campeón. Y un mes después, me la rompí. Bueno, siguiente capítulo de esta segunda temporada, pero después de regresar de vacaciones. El reencuentro. No, de regresar de vacaciones. Como Timbiriche, ¿no? Estamos en el Pop 90s Tour, exacto. ¿no? O algo así. Sí, esa mamá. Nostalgia Reencuentro. Tour y no sé qué tantas. Y bueno. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo, güey? ¿No ¿Qué vieron? pedo, güey? ¿Qué no sabes? No. ¿Ustedes de qué hablamos? Sí, no. No, ¿Cómo no entiendo la referencia. No, Hay que entonces burlarnos del digo, güey. Búrlate, güey. Aprovecha, ¿qué güey. pedo? Tu pinches No, 5 es segundos. que en ese pinche... Que es buena onda, güey. No Sí, te va a no, humillar no, por no gracias. saber. En el tour, en el Pop Tour, güey, Paulina Rubio salió a cantar. A bufar. Y el bufar, chiste ¿no? es que el baterista se le cayó esta madre. Se le sí, rompió. ya Se sé. le rompió, cayó, sí, es no cierto. sé. Y de hecho estaba Se sacó y dijo, enfrente uno ¿qué de, pedo, del güey? staff, estaba así. Le estaba- con un le estaba cencerro le estaba ayudando. marcando el ritmo. Ajá. Sí, ¿qué pedo, cabrón? Ah, sí, ya, ¿Qué sí pedo, cabrón? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Sí, vi el video. Sí. Don't you understand, Fernández? Sí, güey, o ¿Quién es sea. que dice, habla así? Pero Sí. ni cantaba, güey. Ni ¿No canta. ¿No vieron en la pandemia cuando se echaba sus líneas? No, No. güey. No, Pero joder, lo que búscalo. yo me Así, no sabe ¿está tocar la así? guitarra, no sabe tocar la guitarra, va. Según. Dice que la sabe tocar, pero se decía, ay, no mames, ¿qué son esas Pero mamadas? si hay unos videos que acá se enfoca, se agacha, levanta y empieza a bailar. Y viene acá bien posicionada. Bien. Por eso habla de esa forma, güey. Yeah. ¿Qué pedo, cabrón? Sí, ya sé, Bueno, ya esa sé, es la ya sé cuál, referencia, ya sé, sí, Ya. sí la vi. Te viste lento, te viste Me vi lento, la verdad es Te que ando vamos a- lento, güey. Fíjense, dentro de mi progreso en referencias, puede contar que ya vi Aquaman. Pero la serie animada, güey, con eran No, vi la delfines, ¿no? película, güey, o sea, es La primera de Aquaman. Sí, la primera. Está buena. Eso es un buen progreso. Oye, ¿no? ¿viste la segunda por cierto? No la he visto. No la terminé de ver yo. La Ah, empecé a ver. entonces eso no es buen augurio. No, está horrible. Pero, Se estrenó Wolverine esta semana. No la he visto todavía. Y no voy a ir yo creo que en unas 3 semanas porque... Ah. O 4 que no haya. sí, Muy ya bien, ahorita exacto. ya se calmó lo intensamente. Ya que salga en Ya, Disney Plus. ya. que Está salga- buena. Ya que ¿Está salga en buena? Disney Plus la voy a ver. Pues ahorita mismo voy a ir acabando esto, voy a ir a verla. Ya que salga en el 5. Ya, que salga en el 5. Échale, papá. Bueno, Échale, a ver. Este fin de semana, intensamente. Nosotros siempre 2. en la introducción decimos que las matemáticas están en todos lados y una intención de este podcast siempre fue hacer ver a las personas que las matemáticas son fáciles, que están en todos lados, que los que nos dedicamos a las matemáticas somos personas pues Como Gorón. normales, como Gorón 5 años, güey. Sí, güey, claro. Pero la verdad es que Hemos mentido todo este tiempo. les mentimos, ¿no? No les mentimos, pero lo cierto es que hay muchas personas a las que se les dificultan las matemáticas. Sí, güey, sí. Eso es una realidad. Nosotros lo decimos que la gente elige su carrera pensando cuál no tiene matemáticas. Es correcto. Y eso es una realidad. Afirmativo. Entonces hoy quiero platicarles. Queda como un paréntesis, el otro día que estábamos platicando el podcast con unos compañeros que lo escuchan, me decían,
que por qué habíamos creado el podcast, ¿no? Y le dije, pues es que la idea es que las personas vean que las matemáticas no están tan alejadas. ¿Es por que eso, güey? están Yo pensaba que chidas. era por dinero, ¿no es cierto? No, pues es que ya no puedo. Por Pues dinero, ni mira, no, hacemos, no, güey, ni entonces, hacemos. Ya lo y sé. la neta, no puede decirle eso porque, pues no, o sea, 2 años y nada, pues nada. Sí, esto No. es puro amor, gente. Y ya me dijeron, pero eso es mentira, no es como acá que te captan de que mira, échale ganas, está bien padre esto. Y ya Sí, cuando la entras, neta sí. Por eso me di cuenta que somos un esquema piramidal. Sí, nosotros. güey, la verdad es que sí lo somos. Pero no es No verdad. son- O sea, no son justo fáciles, hoy güey. quiero platicar sobre eso. O sea, quiero De Price Shoes, dice. quiero invitarlos a un negocio, ¿no? En el que todos vamos a ganar. Ajá. ¿Qué quieren? ¿Un podcast o Todo un el negocio mundo- millonario? proponemos un teorema. Solo Todo tienen lo que vamos- depositar 3,000 pesos. Tú tienes que agarrar 3 personas que depositen 3,000 pesos y tú también. Y cada persona sí tiene que. Yo les propongo que en especie de tandas se vayan ayudando. Esa referencia. Bueno, No, más así bien, se va, aquí la ¿no? pregunta que me motiva es, ¿te cuestan trabajo las matemáticas? Entonces vamos a ver por qué a alguna persona le pueden costar trabajo Claro. las matemáticas, porque eso es una realidad. Es verdad, no a todos se les dan las matemáticas. Y eso es algo de lo que no hemos hablado mucho en este podcast, ¿no? Sí, Vale. damos por hecho, simplemente por los personajes que tenemos, ¿no? Como Grob 5 años. Ajá. Pues que, Editor. obviamente, tú puedes decir las matemáticas, yo creo que se le dieron bien, ¿no? O sea, pero pues hay personas que de Sí, plano, Es verdad. Es como correcto. por ejemplo Chris, En efecto. 25 años. 30, güey. Bien pendejo, pero ¿no, desde los güey? 25, güey. Sí, te entiendo. Bueno, quiero decirles, hoy en día existe una disciplina de las ciencias sociales llamada didáctica de las matemáticas o matemática educativa, cuyo objetivo es entender por qué tantos niños, jóvenes y adultos en todo el mundo tienen este problema de que no se le dan las Pero matemáticas. es de ciencias sociales. Es de Ah, ciencias entonces no sociales. importa. pues desde es que- que- a ver si- pues con razón. Diche Chris, ¿cómo eres, güey? Hace algunos años, la dificultad para aprender matemáticas, y de hecho Chris nos platicó algo así en su por qué soy matemático, ¿no? De que en la primaria no eras tan bueno en matemáticas. Era bien pendejo. Y digo, y eso es una expresión que en México tenemos, ¿no? La dificultad para aprender matemáticas se achacaba a que el alumno era un burro. O a que tenía malos profesores. Que eso es verdad. Los profesores tendían a favorecer la primera interpretación, obviamente, ¿no? De que los niños eran burros. Hoy las cosas están empezando a cambiar y es verdad, también hablábamos, ¿no? En el capítulo pasado de que tal vez no es posible ahora llegar con un niño de 2 años y decirle, es que el concepto de función, ¿no? Está, Y claro, la chingadera, ¿no? Claro. Los investigadores en didáctica de las matemáticas nos han ayudado a entender que enseñar y aprender matemáticas es un proceso muy complejo que no solo depende del estudiante y del profesor. También influyen factores físicos, psicológicos, sociales, políticos, económicos, institucionales y emocionales. Como en todo, o sea, no son las matemáticas, Sí, en no, todo, no. pero muchas veces hemos hecho este comentario, ¿no? Por supuesto que ahí hemos hablado de personas que son muy relevantes en las matemáticas, pero nacieron siendo condes, por ejemplo. Y hemos hablado de personas que no han tenido y que su preocupación primera era comer y no hacer matemáticas, ¿no? Entonces es importante identificar estos factores para poner un remedio a la epidemia de la alergia a las matemáticas. Entre la pedagogía actual se dice que el salón de clases es una comunidad, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando somos adultos, pues pasas más tiempo con tus compañeros de trabajo que con tu familia. Y cuando eres niño, pasas al menos la mitad de tu tiempo del día con tus compañeros de clases y con tus profesores. Luego más si en la compañía de trabajo hay amantes, todavía más tiempo, exacto. Si eres médico, más, güey. Y médico y con amantes, no mames, ya ni familia tienes, güey. Como cualquier comunidad organizada, tiene sus reglas. Algunas se comunican explícitamente. Por ejemplo, hay que traer regla y compás, como decimos en la introducción, o no se puede utilizar calculadora en el examen. Por ejemplo, no es una frase que escuchamos en las primarias y secundaria, sobre todo en la secundaria. Uh-huh. Sin embargo, hay otras reglas que no se anuncian, pero que de todos modos influyen en el aprendizaje del estudiante. Con Stevie, ¿no? Exactamente. ¿No? Malcolm, sí te acuerdas.
son reglas implícitas, como esta de Stevie, güey. Sí, me acuerdo. Que se establecen cuando el profesor y los alumnos entran en el salón de clases con la intención de estudiar matemáticas. Aquí un ejemplo clásico. Alrededor de 1980, un grupo de investigadores franceses propuso el siguiente problema a varios alumnos de entre 7 y 10 años de edad. Más o menos como este tipo de problemas que nos ponen en los exámenes de matemáticas de la universidad. En un barco hay 7 cabras y 5 ovejas. ¿Qué edad tiene el capitán? Está claro, o sea, ahorita que lo decimos, está claro que los datos no bastan para contestar la pregunta, ¿no? No hay relación entre los datos. No hay relación, exactamente, ¿no? Es más, a menos que exista. Cabras ya hay? Es lo mismo que pensé, güey. ¿Hay algo de zoofilia mezclado en esto? No. ¿Quién sabe? Pero es más, los datos ni siquiera son pertinentes. No, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Claro. El número de ovejas y de cabras que hay en el barco no tiene que ver con la edad de su capitán. Bueno, sí, por su poder adquisitivo, ¿no? ¿De qué color es el capitán, güey? Por la edad no, güey. Si ¿Las vacas de dónde eran, Si güey? el capitán era negro, güey, puede ser niño, güey. Se puede robar desde chiquito las cabras. Tal vez ¿Dijiste vacas, güey? Cabras. ¿Cabras? 7 cabras y 5 ovejas. Ya tenemos pedos desde la comprensión. Pero Por bueno, ejemplo, ves la comprensión. exactamente. Ya estamos mal, güey. Pero sin embargo, en este problema, en esta investigación, la mayoría de los alumnos se esmeró en encontrar respuestas a como diera lugar. Y entonces entre los resultados más comunes era que la edad del capitán era 35 años. Porque 7 por 5, 35, güey. True story, güey. True story. Y aquí la pregunta no es... Es como encontrar lógica, huevo, ¿no? Ah, es exactamente, como encontrarle güey. lógica a algo de... pues me dijo ovejas, O sea, va no, lleva aquí- O. No, es como... Aquí la pregunta no es si los niños de 7 a 10 años están bien o están mal, sino es por qué casi todos los niños contestan el problema si este no se puede resolver. Pues sí. Y de hecho a nosotros nos ha pasado. A mí sí me llegó a pasar, ni siquiera en la primaria y secundaria, también en la universidad. O sea, Que el profesor diga, es que eso no se puede resolver. es que eso no se puede resolver, güey. Que Exacto. está chingue, hijo de... Es que, profe, ya lo hice de tantos modos, no No, se puede resolver. Y lo revisa. Que no se puede resolver. Entonces, no, se me fue, perdón. Exactamente. Pagan todos los demás, güey. Y te entonces 3 horas de tu examen, güey, intentar resolver esa madre. La explicación no es que los niños sean burros o no hayan leído con atención el enunciado, sino que se sienten obligados a ofrecer cualquier respuesta aunque sea incorrecta. Y esto se debe a lo que decía anteriormente, que es una de esas reglas implícitas que influyen en las expectativas de los estudiantes cuando están en la clase de matemáticas. Igual, ¿no? Cuando queremos... Había gente, o sea, si no le decíamos al profe, oiga, profe, este no se puede resolver. Si nadie le decía eso, todos escribían una respuesta, el profe se las calificaba hasta mal. que los demás Aunque claro. no se podía resolver. Si alguien decía eso, ya podían... Hasta todo es así de... sí es cierto, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho de un examen que tuve en la escuela, que según no iban a preguntar cierto método de solución de ecuaciones. Y ya cuando estoy resolviendo, güey, llegaba ese método, ¿no? Resolví lo demás con ese Chris y pues, tenía tiempo y me regresaba ese método, ¿no? Lo revisaba y llegaba lo mismo, güey. Entonces ya yo dije, no mames. Y ya un compañero y nos paramos y le dijimos, oiga, creo que este problema tiene el método que usted dijo que no iba a salir. No, pues considera el otro caso. Y sí, tienes razón. Es que no chequé a qué método llegabas, ¿no? Pero justo es eso, o sea, éramos como 10 en el salón y todo fue así de... no, pues entonces ya no lo resolvemos. Pero a huevo todos querían llegar a resolverlo por el método que nos habían dicho, ¿no? Solamente porque pues es lo que... Es un clásico. Pues justo quieres llegar a dar una solución porque si lo puso un maestro es porque seguro él sabe cómo se hace, él te puede decir. Me pasó con la integral del arcotangente de x al cuadrado. Exactamente, esto que dices, exactamente eso es lo que voy, ¿no? O sea, la regla... es mi ejemplo, dice. No, sí, es que la regla dice, esta regla implícita y sin decirlo, que cuando el profesor propone un problema,
siempre está bien planteado y tiene solución. Claro, O sea, nosotros asumimos, es que el profe no es pendejo. O sea, el pendejo soy yo, ¿no? O sea, Sí, porque es la verdad, es que güey. por más que lo hago me Que llega a lo ver, mismo. el 90% de las veces está en lo correcto, güey. Exacto. Pero existe el 10% de que no. Este ejemplo es uno de esos del 10%. Como los alumnos esperan que el problema tenga solución, tratarán de encontrarla usando los datos del enunciado. Que el problema sea absurdo simplemente no entra de lo concebible. Sí, no, o sea, confías plenamente en tus profesores, ¿no? O sea, Exacto. no, justo no esperes que te ponga un 4, ¿no? Exactamente. Si es padrecito, sí, güey. Si eres un altar boy, güey. Si es en catecismo, sí esperas que te pongan 4. Pero no estamos en catecismo, güey. Che, mamón. Sí. Señor. En un salón de clases hay otras reglas tácitas como la de este ejemplo que hacen que los profesores y los estudiantes de matemáticas se comporten algunas veces de maneras inesperadas. El profesor Mario Sánchez del Cinvestav, del Politécnico, cuenta esta anécdota. Hace algunos años me encontraba dando una clase de matemáticas a un grupo de muchachos de secundaria. Estábamos estudiando la gráfica de la función matemática llamada logaritmo. Ok. La gráfica de esta función tiene la peculiaridad de que conforme la variable x se hace más pequeña, se acerca a 0, la curva se va acercando cada vez más al eje y, pero sin tocarlo nunca. En matemáticas se dice que la gráfica se acerca asintóticamente al eje y, o bien, el eje y es una asíntota de la función, ¿no? O sea, eso nosotros lo sabemos. Ustedes piensen el plano cartesiano, una cruz, ¿no? Y piensen una curva que está del lado derecho, o sea, al lado derecho de la línea vertical, Positivos. que es una curva que se va abriendo, ¿no? Que se va abriendo, pero hacia abajo se va acercando cada vez al eje vertical sin tocarlo nunca. Esa es la función del logaritmo, más o menos. Y si no se lo imagina, póngale en ChatGPT, Google. ¿no? ¿Qué es una...? Gráfica de la función logaritmo. Exactamente. Y ya, Y ya. se acabó. Bueno, esta es la anécdota, Gráfica ¿no? completa, ¿no? De la función logaritmo. Y se rompe tu máquina. Y queda un error como el que pasó apenas, ¿no? Que se pusieron todas las pantallas en azul, ¿no? Por lo de Cloud no sé qué. De Windows. De Windows, ¿no? Entonces, bueno, esta es la función. Un estudiante me interrumpió, dice este profesor, y le dice, ¿cómo es posible eso? Se puso de pie y caminó hacia la pared explicando, si yo me acerco a la pared, aunque sea con pasos chiquitos, llegaré en cualquier momento a tocarla. ¿Cómo es posible que la gráfica de la función se acerque, pero nunca llegue al eje? ¿No? Y entonces él pregunta esto porque son dos cosas distintas. Uno es el ejemplo físico y otro es el ejemplo conceptual. Y es algo que a veces nosotros no entendemos. Es justo eso es lo que voy a decir, ¿no? Este muchacho estaba experimentando lo que se conoce como un conflicto cognitivo. Una contradicción entre lo que sabía y lo que se le mostraba. Se le pedía que aceptara como válida una idea que es matemáticamente correcta, la de la asíntota, que no llega, pero que resultaba contradictoria para él. La investigación en didáctica de las matemáticas ha mostrado que cuando los estudiantes se enfrentan a una idea demasiado abstracta como la asintoticidad, no sabía que existía esa palabra, pero es decir, como asintoticación, güey. Ajá. O sea, y eso por ejemplo es uno de los conceptos, pero otro concepto es el concepto de las series infinitas que convergen. Por ejemplo, convergencia infinita, ¿no? O sea, por ejemplo, no lo que hablábamos en el capítulo de estas, ¿cómo se llama? Pues paradojas, güey. Es que no recuerdo cómo decirlo. Sí. Pero por ejemplo, la del cuerno de Gabriel, ¿no? Ah, exactamente. ¿Que es una figura de qué? De área de volumen finito. De volumen finito, pero de área infinita. Exactamente. Entonces, ¿dónde está? Ah, sí. Para tratar de entenderla, a muchos tratan de... O sea, para tratar de entender estos conceptos abstractos... Para tratar de entender estos conceptos abstractos, muchos alumnos tratan de relacionar este concepto o incluso sustituirlo con otra idea más simple y tangible, como el acercarse a la pared. Es la forma en que lo entendía el muchacho. El problema... Qué pendejo, ¿no?
El metro, ¿no? A ver, ¿cómo no seas pendejo? No es lo mismo, morro. El problema es que este proceso natural de aprendizaje, recurrir a lo conocido para asimilar lo desconocido, puede llevarnos a esperar que la idea abstracta se parezca en todo a la idea tangible con la que sustituimos, y no es verdad. Sí, exacto, ¿no? Una persona que se acerca a una pared real no puede ser como una curva que se acerca a una pared, entre comillas, matemática. Claro. Una diferencia fundamental es que la curva es una serie de puntos sin dimensiones igual que el eje. Mientras que una persona y una pared son cosas voluminosas con determinadas dimensiones. Exactamente. Y por debajo de cierta distancia, por ejemplo, una milésima de un milímetro, ya no tiene sentido decir que la persona y la pared no se están tocando. Claro. Lo hacemos, ¿no? Ahí está. Exacto. Esperar que las dos ideas sean idénticas puede cerrar el paso al aprendizaje de la nueva idea en vez de facilitarlo. Entonces también es un peligro de que a veces pues, nuestros profesores no tienen esta capacidad de encontrar ejemplos o sea, que sean análogos a lo que quieren enseñar. Por ejemplo, ¿no? Honesto es que el concepto de infinito era una promesa que nunca se cumple. Es correcto. La estás esperando, pero... Nunca se cumple, es verdad. Es un gran ejemplo, una gran analogía. Otros obstáculos al aprendizaje provienen de la manera... Como el morro. Otros obstáculos al aprendizaje provienen de la manera de presentar los problemas en clase. Las palabras y los ejemplos que usa el profesor para explicar un tema matemático afectan la comprensión de los estudiantes, pero no siempre de la manera positiva. Tomemos, por ejemplo, el concepto matemático de conjunto, ¿no? Es una joda. Muchos profesores y muchos libros actualmente, o sea, libros que utilizamos en la universidad, en la primaria, en la primaria no, pero sí en la prepa ya... Colmogoro, 5 años, güey. Bueno, que la definición de conjunto es un dolor de cabeza, ¿no? Sí, exacto, pero actualmente, por ejemplo, una manera muy fácil de entender el concepto de conjunto y así, por ejemplo, a mí me lo enseñaron así, te enseñan que un conjunto es una colección de objetos. Güey, ¿necesitas clases español o qué? Por eso estudié matemáticas, güey. Sí, es una colección de objetos, ¿no? De objetos. Tiene, güey, gente que se Pero normalmente relacionamos que esta colección de objetos es objetos físicos. Ok. Sin embargo... Bueno, paréntesis, porque justo los ejemplos que desde la primera te dicen, güey, es que el conjunto de juguetes. Exacto. El conjunto de cosas físicas. De cosas de color azul. Ajá. Esta representación escolar es útil para introducir y estudiar otros conceptos relacionados. Por ejemplo, los de subconjunto e intersección de conjuntos. Sin embargo, puede hacer creer a los estudiantes que un conjunto matemático, ya más formal, tiene las mismas propiedades que una colección de objetos físicos, lo cual no siempre es cierto. Por ejemplo, un conjunto matemático puede contener un número infinito de elementos. La bolsa de Harry Potter, güey. Exactamente, pero no, yo creo que es finito, ¿no? Porque hay cosas infinitas. No, sí, es finito, güey. Aunque le quepan un chingo de cosas, es finito. Hay un número determinado de cosas que puedes meter. Y en la Tierra hay un número finito de cosas, güey. Pero, por ejemplo, en matemáticas hay conjuntos infinitos. Los números naturales, por ejemplo. Uh-huh. Incluso hay conjuntos de elementos que son imposibles de contar, como los números reales. Claro. ¿No? Sí. O sea, no... Bueno, los naturales también, pero... No, pero los naturales sí los podemos contar. Son numerables. Son numerables, exactamente. Son infinitos, pero son numerables. Pero los reales no son numerables. De hecho, es lo que iba a decir. Tenemos un concepto en matemáticas para nombrar la cardinalidad de los conjuntos que no son numerables, ¿no? Y al menos el conjunto más chiquito de los objetos no numerables. ¿El más chiquito es? Alep 0.
Que es la cardinalidad de los naturales, ¿no? Es la cardinalidad de los reales. No, Aleph 0 es de los naturales, ¿no? No. Sí, si no me recuerdo es la de los naturales. Aleph 1 es la de los reales y Sí, la hipótesis del continuo es que 2 al Aleph 0 es Aleph 1. No, más bien... Bueno, no me acuerdo, pero lo que sí sé que no es numerable también, por ejemplo, es el conjunto de subconjuntos de los números naturales. Eso tiene la misma cardinalidad que los números reales, exactamente. Entonces, el conjunto de los números naturales su cardinal es menor. Según yo es Aleph 0, pero... Bueno, puede ser que sí, o sea, puede ser que yo me esté equivocando. No lo mencioné aquí, pero ya lo está buscando Chris en el Aleph de la información. Hay obstáculos al aprendizaje de las matemáticas que surgen cuando al querer profundizar Ahí está. tu conocimiento, ¿qué dice? ¿Cuál es la cardinalidad de los naturales? Espérame, bebé, aquí está. Lo buscaste, No güey, mames, no mames. OnlyFans, Carelli Ruiz, güey. sigo. OnlyFans, Carelli Ruiz. Sí, dos a la... Esa es la del continuo, güey. Sí, güey, sí, perdón. Es la hipótesis del continuo, Es que yo me quedé viendo acá chismes, güey. Hay obstáculos al aprendizaje de las matemáticas que surgen cuando al querer profundizar un conocimiento, las viejas ideas sobre el concepto matemático que queremos ampliar ya no son suficientes. Por ejemplo, esto que estamos platicando ahorita. Yo imaginaba, por ejemplo, y esa es la manera en la que yo ahorita lo sigo entendiendo. Cuando un niño me pregunta, ¿qué es un número, no? ¿Qué es el número 1? ¿Qué es el número 2? Porque no es que vemos el número 1 o el número 2 caminando por la calle o que crecen ahí en el jardín. Yo siempre lo explico así. Un número, por ejemplo el número 1, el número 2, es una representación de todos los conjuntos que tienen esa cardinalidad. Obviamente no digo cardinalidad, pero digo, es la representación del tamaño de un conjunto que tiene dos elementos. No, más de cardinalidad, suena peor. Oye, y no te pregunta, ¿y por qué cuando voy al baño digo hacer del 1 y cuando hago popó del 2? Güey, no sé. Wow, porque cuando vas del 1 usas un hoyito y cuando vas del 2... Me acordé de un chiste en internet, güey, que vi. Güey, pero tiene lógica, güey. ¿Sí? Cuando vas del 1 usas un hoyo. Cuando vas del 2. Es True Story, güey, sí. Encontré un chiste hablando de esas cosas. ¿Por qué al miembro masculino se le dice polla, güey? Porque bueno, sí. De los huevos, ¿no? No, está encima de... Porque está encima de... Exacto, huevos, exacto. Claro, son de esas preguntas que uno dice, wow, hasta hoy le encontré sentido a mi vida. Pero esa del baño, no sé por qué. Güey, ese del baño es muy lógica. En mi mente por eso te ha de ser, ¿no? Pero, sí, es verdad. Pero ¿cómo se True Story, güey, True Story. Es una buena numeración. Gracias, güey. No mames. Estuve a punto de morir en mi vida sin saber eso, güey. Si tienes de arroz es del 1.5. En los primeros años de escuela aprendemos que cuando se multiplican dos números naturales, por ejemplo el 6 y 3, el producto siempre es mayor que cada uno de los factores. 6 por 3, 18, 2 por 2, 4. Sin embargo, cuando ya somos un poco mayores, en la secundaria, en la prepa, e intervienen fracciones, esto no es cierto. Si multiplicamos 6 por 1/2, el resultado es 3, que es menor que 6, ¿no? Es... Para una mente que está desarrollando eso es contraintuitivo. Sí, pues contradice todo lo que has aprendido durante 6 años de tu vida, exactamente. ¿no? Por eso toda la gente dice que cuando tienes un número, su cuadrado siempre es mayor, ¿no? Es un clásico error. Ajá, exactamente. Y eso no pasa en las fracciones, ¿no? En las fracciones es menor. Cualquier número de 0 entre 0 y 1. Bueno, entre menos 1 y 1. 0 entre 0 dijiste. No, cualquier número entre menos 1 y 1, ya lo cambié. Su cuadrado siempre es menor que el mismo número. No, es verdad, si menos 1/2 es un cuarto positivo, que es mayor que menos 1/2. Bueno, me refiero en valor absoluto. En valor absoluto, sí, exacto. Valor absoluto. Cualquier número entre 0 y 1 es verdad. Ajá. Cuando su cuadrado siempre es menor que el mismo. Lo vas blindando, güey, para no quedar como el niño que hijo de la pared, güey. Bueno, de las fracciones, decía, de los ¿no? contradictivos. Para extender el concepto de la multiplicación a los números fraccionarios, tenemos que abandonar la idea antigua de que un producto siempre es mayor a sus factores. Y que de hecho sí, a muchas personas, y siempre se nos ha complicado, güey, los quebrados, ¿no? Que nadie dice quebrados, ¿no? Eso ya suena como emparedados, ¿no? Pero
las fracciones es un pedo para... Como es que te llevan muchas ideas contraintuitivas, cómo se trabaja con ellos, ¿no? Claro. Otro elemento que hay que tener en cuenta es que algunos investigadores en didáctica, y esto yo creo que es lo más importante y yo por eso quiero cerrar con esto en el capítulo, algunos investigadores en didáctica de las matemáticas han argumentado que las políticas económicas de los gobiernos pueden afectar negativamente la motivación de los estudiantes y por lo tanto generar obstáculos de aprendizaje. Sí, claro. También es verdad. Se llama foreground, del inglés en primer plano o en posición importante, al conjunto de oportunidades que el estudiante obtiene como consecuencia de su situación social, política y cultural. Ese es el foreground. Uh-huh. Pero no las oportunidades reales y objetivas ofrecidas por el contexto del estudiante, sino las que el estudiante percibe como reales y alcanzables. Por ejemplo, el foreground de un estudiante incluye sus metas en la vida, así como las oportunidades de desarrollo que vislumbra en su futuro. Cuando las políticas económicas de una sociedad producen desigualdad, a.k.a. México, en la distribución del bienestar y la riqueza entre sus habitantes, unos sectores de la población tendrán menos oportunidades de desarrollo que otros. Por supuesto, o sea, no sé si vieron este reel, ¿no? De, ¿cuánto esperas vender en esta feria? Ah, pues 15,000 pesos. ¿Y tú cuántos? ¿Sí vieron ese en una exposición, en una feria de esa que tú vas y vendes tus... ¿Cómo se llama eso, güey? Cuando vendes tus cosas. Bazar. En un bazar. Pero ¿cuánto esperas vender? La más, sí, exacto, la más, entre comillas, realista dijo 5,000, güey. 5,000 pesos. Pero las otras y después pasan el video de, después ¿cuánto vendiste? 50 pesos, ¿no? ¿Cuánto? 100 pesos. La que había dicho 5,000 pesos fue la que más vendió de todas. Pues es que sí, güey, o sea, ser realistas y... O sea, si no vas a pasar en la Roma y le preguntas en el tianguis que se pone cerca de nuestras casas, güey, ¿cuánto vas a vender hoy? 1,000 varos, güey, ¿no? O sea, 2,000 varos cuando sabes que, no sé, güey, vendes tacos. ¿Qué es la quincena? Ajá, justo. Y también porque te das cuenta, empiezas a ver cómo se comporta tu población, güey, y sabes que en la quincena compran un poco más, güey, que no te van a decir, échame 2 jitomates, ¿no? Y los que están podridos los puedo agarrar ahí de la basura, ¿no? O sea, si dan 1 kilo, ¿no? O sea, justo no tiene contexto. Pero eso es lo que le llamamos el foreground, ¿no? O sea, por ejemplo, también hay otros videos. Yo, bueno, todos los hemos visto, ¿no? Tal vez, o muchos les hemos visto. ¿Cuánto esperas ganar saliendo de la universidad? Exactamente, ¿no? Ese güey iba a decir. Se le hace esa pregunta a alumnos de una universidad particular, ¿no? Que normalmente asociada a estratos de la sociedad altos. ¿Cuánto esperas ganar saliendo de la universidad? 60,000 varos. No, paps, por lo que sé, güey. 50,000 varos. 60 varos, güey, fácil, güey. Sí, saliendo de la universidad, para ellos es un salario introductorio. Ahora, le hacen esa misma pregunta a alumnos, por ejemplo, de la universidad donde nosotros estudiamos, que es una universidad pública, popular. 10,000 varos y en un área chido, carnal. Exacto. No, pues mira, mi carnal, primeramente Dios, acá saliendo de la carrera, mi bro. Una fiesta y a ver lo que vengan, o sea, lo que tope y lo que dé. Sí, güey. Pero es que le preguntan, le hacen esa misma pregunta a alumnos de un estrato de la sociedad medio bajo, nosotros, ¿no? Donde nosotros estudiamos, y ellos dicen, no, pues 10,000 pesos. Ya los mejores, no, 15,000 pesos. Y entonces por eso es que a veces... Dicen, pues con conseguir chamba, mi hermano. Exacto, ¿no? tal cual. Y a veces por eso es que estudiar un posgrado se vuelve tan atractivo, porque la beca es más o menos esa cantidad de pesos, ganar, güey. No, y también, digo, ya sin irnos a las escuelas, cuando igual van hacia las plazas y... ¿Cuánto crees que gana alguien para vivir bien? ¿Cuánto crees que está el sueldo que está la persona para vivir bien? No, y además dicen, ¿cuánto crees que gana una persona de clase alta? 30,000 pesos, 40,000 pesos. Güey, los que dicen 10,000 pesos. Sí, güey. Exacto, güey, no mames, está bien caro. O cuando preguntan, ¿cuánto necesitas para vivir? 4,000 pesos. No, con las personas, 8,000 pesos. Así dice, ¿cuál es tu salario así, con el que crees que vas a estar a toda madre? 10,000 pesos. 5,000, güey, los que dicen 6,000 varos. Sí. Pero pues ¿cuánto gana, no? O sea, menos del salario mínimo. Está bien cabrón eso. Qué feo. Y lo fue es que ver que crees una realidad. Esto es el foreground, ¿no? Esto que estamos hablando es el foreground. Todo aquello que trae el alumno de sus metas de vida, de su condición socioeconómica. Como dices, cuando es más importante pensar en qué voy a comer hoy, güey, en qué voy a estudiar, cuál es mi tarea, ¿no?
La investigadora colombiana Paola Valero narra en su tesis de doctorado una anécdota que ilustra este concepto. Durante un viaje a Bogotá para hacer observaciones en salones de clase de matemáticas, Valero tuvo que sustituir a un profesor en una escuela de escasos recursos. En la clase había 2 chicos que no trabajaban en las actividades matemáticas propuestas, solo miraban la hoja de trabajo y se reían. Paola trató de convencerlos de que hay buenas razones para estudiar matemáticas, pero uno de los chicos le contestó: la única clase en la que quiero poner atención es inglés, porque quiero salir de este maldito país e irme a Estados Unidos. La motivación para estudiar matemáticas puede estar directamente ligada a la presencia de estas motivaciones en el foreground de cada uno. Sí. En otras palabras, si en el futuro que proyectamos no parece que vayan a figurar las matemáticas, ¿para qué las estudiamos? ¿No? Claro, tiene sentido. O sea, y no es que no sean difíciles, o sea, empezamos el capítulo diciendo, ¿por qué no se me dan las matemáticas? Pero en realidad no es que no se te den las matemáticas, es que si tú piensas que en tu futuro no van a figurar las matemáticas, ¿como por qué inviertes tiempo y esfuerzo en las matemáticas? Pero también una cosa que ha sido probada en este podcast, y no solamente en este podcast, sino hay muchos otros ejemplos fuera, nosotros que hemos platicado, es que quizá nos sorprenda saber que sea cual sea el futuro que tengamos, o sea cual sea el futuro que nosotros visualicemos para nosotros mismos, las matemáticas siempre serán de gran utilidad. Es como, yo lo pienso, ¿sabes? Como que es como el deporte. No vas a ser deportista, pero hacer deporte te trae muchos beneficios. Sí. Primera vez que es algo pendejo. ¿Tal cual? No, pues sí, güey, o sea, justo, no entrenas algún deporte para hacer, no sé, medallista olímpico. Pero tiene muchos beneficios. Si no es tu background, ¿no? Como dice Miguel. Si tu tirada no es voy a ser el mejor en arquería, pero si hago deporte es porque me va a dar una retribución física, me va a hacer sentir mejor y me voy a sentir chido. Y vas a tener una mejor vida, etcétera, más saludable. Y ya más allá de lo voy a ocupar en mi vida, no, tal vez nunca voy a tener que... cosas por el estilo. Vas a liberar estrés, lo que sea, ¿no? Igual las matemáticas, tal vez no te va a servir en tal cual. Pero va a tener un impacto. Tú crees que no te va a servir, ¿no? Pero justo el impacto que tienes. Pero yo creo que eso sí es fundamental. Aunque de hecho sepamos que sí nos, o sea, alguna gente no sabe, pero van a servir las matemáticas. Mira, sí o sí. Yo creo que eso me parece muy cierto. Yo ahorita justamente era lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? A mí siempre yo escucho, por ejemplo, en la carrera que decían mucho, es que la estadística es muy aburrida. Y lo creí todo el tiempo, porque tanto te lo dicen. Y no sirve, ¿no? Y no sirve. No sirve. No, y la verdad, es el patito feo de las matemáticas. Y la verdad no me llamaba la atención. Pero ahorita que he estado en este proceso de análisis de datos y de querer buscar un empleo, surgió la motivación de querer estudiar estadística, pero ya no por, o sea, no por obligación, sino porque, güey, está chido, o sea, saber trabajar con grandes volúmenes de datos. Ajá. Y sí me di cuenta, al menos en mi caso muy personal, que influye demasiado la motivación. Si tú tienes algo que te... Pues un aliciente para hacerlo, ¿no? Te ayuda mucho, o sea, hasta te sientes más interés por abordar más temas, plantearte tú mismo tus propios problemas. Pues como el ejemplo que decía Miguel, ¿no? Del Parce, ¿no? Que dijo, madre, yo lo que quiero es aprender inglés, ¿no? Exactamente. Sí. Definitivamente. O sea, las condiciones económicas y sociales ejercen una gran influencia en lo que un individuo desea y no desea aprender. Si un estudiante percibe que las aspiraciones y esperanzas de desarrollo que su familia, la sociedad y el gobierno le ofrecen son limitadas o nulas, dicha percepción puede influir negativamente en su foreground y como consecuencia afectar su disposición a aprender. Muchos de los resultados de la investigación en didáctica de las matemáticas solo tienen validez local. Eso también es verdad. No es la misma realidad en Bogotá que aquí en la Ciudad de México. O en la misma realidad en una telesecundaria o una telesecundaria en una zona rural. No, o sea, para que no vamos tan lejos. Cuando, no se acuerdan, cuando vino mi hermana, güey, que contaba que no es la misma realidad que ella experimentó como maestra en Iztapalapa que en Magdalena Contreras. Ni nos vamos ni siquiera fuera del estado. O sea, no es la misma realidad. Y por colonias incluso, ¿no? Entonces, exactamente. Se ha encontrado que depende del contexto social y cultural en el que se ha surgido esa inquietud. Así, una recomendación didáctica que es válida en un salón de clases urbano con estudiantes de clase media puede no producir los mismos resultados en un salón de clases de la sierra del estado de Guerrero, por ejemplo.
Y es algo, por ejemplo, que también tenemos que ser conscientes en los planes de educación del país, ¿no? Ahorita decías, bueno, no ahorita, el capítulo pasado hablabas de que Kolmogorov, tuvo una influencia, ¿no? En la reforma educativa en Rusia. Pero tal vez Kolmogorov hablaba desde el punto de vista de Moscú, por ejemplo, ¿no? Pero quién sabe si hay gente campesina en Siberia en ese momento que, oye, en Siberia sobrevives, o sea, no te interesa un edificio, güey, te interesa sobrevivir el invierno. Exacto. Sí, depende muchísimo. Esa falta de generalidad ha impedido que los resultados de la didáctica de las matemáticas lleguen a los sistemas educativos. Otro factor es que los resultados de investigación se divulgan poco entre las autoridades políticas y educativas. Pero también hay recomendaciones pedagógicas producidas por la didáctica de las matemáticas que sí se pueden generalizar. Los obstáculos de aprendizaje mencionados están presentes en muchos estudiantes sin importar sus antecedentes sociales o culturales. Una recomendación pedagógica muy importante, y es también un consejo para todos nuestros escuchas que dicen, a mí no se me dan las matemáticas, es que no hay que luchar contra esa dificultad que tú tienes, sino más bien hay que identificarla. Es decir, no se me dan las matemáticas, ¿por qué? No, pues porque no entiendo el concepto de las quebrados, ¿no? No sé cómo sumar quebrados, por ejemplo. Quebrados en Iztapalapa, güey, es otra cosa. Exactamente. Hay los más rápidos, güey. ¿Cuántos quebrados hubo? 1, 2, 3. Es identificar esa necesidad y confrontar esa necesidad, ¿no? Y esto es parte de pues también, o sea, es cuestión de un contexto social y económico. Veíamos en la historia de Kolmogorov que él fue a una escuela donde había 15 a 20 estudiantes. Aquí hay maestras de primaria 40, 50 que tienen 40, 50 alumnos, güey. Sí, de acuerdo. Y aparte, por ejemplo, lo que las reformas educativas en México plantean, justo son enseñanzas personalizadas. Y eso es imposible con un grupo de más de 20 personas. O sea, claro. Niños, ¿no? Pero no puedes individualizar la información y el aprendizaje cuando no puedes siquiera darles el tiempo necesario a las personas, a los 20 alumnos, 30 alumnos, ¿no? O sea, está... Y bueno, solo quiero terminar diciendo que tener dificultades para aprender matemáticas no es ser tonto ni flojo. Se puede ser una persona muy capaz, pero que en matemáticas padece alguno de los obstáculos de aprendizaje que ha revelado la investigación, como estos, ¿no? Estos factores sociales, económicos, culturales, etc. Una vez identificado estos obstáculos, los estudiantes y los profesores pueden buscar maneras de superarlos. Y solo quiero decir que el hecho de que no se nos den matemáticas, no se nos den las matemáticas o se nos dificulten, eso tiene solución. En la gran mayoría de los casos. Hay casos en los que no. Sí estás muerto. Sí, hay casos en los que está complicado. Pero fíjate que abonando que... No, bueno. O sea, a ver, no a nivel universidad vas a decir que todos van a poder... Pero sí hay casos en los que sí se les complica muchísimo. Muchísimo, en demasía. ¿No prestas atención al capítulo? Pero además... Acabas de decir eso. Pero además hay gente que ya son más cuestiones como de... No, pues hay personas que es especial, güey. Que nació con premio. Que se les complica mucho. Sí me ha pasado, pero yo creo que la gran mayoría sí. La gran mayoría sí la entiende. Pero sabes, incluso, tuvo un downgrade. Hay que abordarlo en otro capítulo. Lo bufaron, güey. Nacieron nerfeados. Lo nerfearon. Pero sabes, me nerfearon a mi hijo. Enchilalo. Justo ayer estaba leyendo de eso. Tu caso. Ayer estaba leyendo eso que tú mencionas que tiene que ver con la educación. Y creo que sería importante abordarlo en un capítulo. Que sí está ya comprobado científicamente que esto de la introducción de tecnología, pantallas en las escuelas, al contrario, no ha contribuido. Ha afectado negativamente el aprendizaje de las matemáticas. Muchísimo. Entonces sí no está beneficiando en absoluto, por ejemplo, esto de querer simplemente llevar tecnología y pantallas y... O sea, menos muy pantallas visual. a la Sierra de Guerrero, ¿no? Decimos. Es que es un problema complicado. Porque una de las cosas que hablan de esto que cuando... Es que en los últimos años
no sé si ustedes recuerdan, pero esta parte, por ejemplo, de muchos libros de matemáticas que te dicen atrás, en la parte de atrás, traen un código para que te metas a la plataforma y te pongas a hacer ejercicios. Sí, eso es una chingadera. Poco eficiente. ¿Por qué? Porque incluso en varias investigaciones se ha visto que el hecho de que el profesor te pregunte, te sientas comprometido a responder, y eso hasta cierto punto es un aliciente o algo que hace que los estudiantes se sientan con la necesidad de hacer algo. Claro. Pero cuando no tienen que hacer... Sí, pero, o sea, eso que dices, yo estoy de acuerdo contigo, pero justo acabamos de ver en el capítulo el contraejemplo de que le preguntas, tiene 7 cabras y 5 ovejas, ¿qué edad tiene el capitán? Y entonces, el alumno se siente comprometido. Es un punto medio, ¿no? Exacto, o sea, ni una de las dos extremos son los correctos. Claro. ¿no? O sea, hay que haber algo crítico de medio de... O el uso de la tecnología, pero también esa parte que está muy mal de mandar a los alumnos a que lo hagan nada más, sino con el acompañamiento de un profesor, ¿no? Claro, tiene que haber acompañamiento, pero... Porque además, ¿sabes qué otra cosa pasa? Los alumnos nos volvemos mañosos, porque, o sea, la plataforma te dice que está mal, y le vas cambiando hasta que te diga que está bien. Y nunca aprendiste en qué se equivocaba. Simplemente le cambias hasta que te dijera que está correcto y chingas, lo que sigue. Sí, cumples la cuota justo para... Es simplemente la respuesta en papel se pasó a hacerla en digital y hazlo tantas veces como debas para saber que está bien tu respuesta. Porque muchas veces también los profesores no están capacitados. Pero bueno. Y bueno, yo solo quiero terminar... Bueno, más bien, ya terminé el capítulo, pero quiero hacer un reconocimiento porque esto que acabo de leer es una adaptación de un texto que escribió el doctor Mario Sánchez Aguilar, que es profesor del Cinvestav, del Politécnico, de una universidad pública. Ejemplo, ¿no? El del ejemplo. Que él es doctor en matemáticas educativas, ¿no? Ven que en México, en el Cinvestav, tiene la maestría en matemáticas educativas, pues me basé en uno de sus textos para adaptarlo y platicarles esto. Pues eso es todo. Este es el capítulo de hoy. Pues muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Estuvo padre y como dice Cris, sí se presta a abrir un poquito más. Aunque podría ser un debate, ¿no? Podría ser por contracción debate. Hay que invitar a este profe. No, y estaría tan chido, por ejemplo, invitar gente tal vez del ámbito docente, nivel primaria, secundaria, güey, que nos vean. Porque justo en México están haciéndose reformas educativas constantes. Justo. Que nos digan su perspectiva de... Justo, la parte de los libros ahorita que se puso de a peso, ¿no? Exacto, que se puso de a peso, exactamente. Por esta reforma educativa, hablando de las reformas educativas, para nuestros escuchas que no saben o que son de otros países. ¿Cómo es posible que los puentes de Königsberg aparezcan en un libro de primaria? Exacto. Actualmente hay una reforma educativa en los libros de educación elemental y uno de esos es matemáticas. Y bueno, ha habido mucha controversia al respecto. Claro. Pero pues bueno, muy interesante. Veamos qué sucede y pues estaré en un debatín de vez en cuando, ¿no? De todo este tema y pues sus redes, muchachos. A mí me encuentran en todos lados como Christopher Tejeda. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Ma. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. Me encuentran como Edu un humano más. Muchas gracias por quedarse hasta este punto del capítulo. Suscríbanse. Cuídense mucho, suscríbanse, comenten y recuerden que aquí nos vemos cada martes. Chao. Bye bye.